El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baje y se posa el Espíritu Santo, es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. En nuestra vida, siempre el hablar en nombre de alguien, pues depende de la importancia de ese alguien para que se hagan las cosas. Simplemente de niños, ¿cuántos a lo mejor dice mi papá que vayas? Y si le dice el hermano, digo yo que vayas, que te voy andando haciendo caso, ¿no? Pero ya el hecho que digas, mi papá dice que hagas, mi papá dice que a esto, y incluso en diferentes ámbitos. Aquí nos ha tocado el caso donde personas dicen que han usado el nombre de los misioneros, bueno, especialmente del Padre Rayito, para pedir dinero. Es que el Padre Rayito necesita dinero. Y van a las casas pidiendo y dicen, ay, pues es en el nombre del Padre, y ahí sueltan la lana y nunca llega la lana para acá, ¿verdad? Pero ya la soltaron. ¿Sí? Desgraciadamente esto también se usa, por ejemplo, cuando traen una orden judicial. O sea, traen la orden en nombre del Poder Judicial que autoriza a estas personas judiciales, eso es, actuar o hacer lo que van a hacer, en nombre siempre de la autoridad. Pero esa autoridad no solamente es por la cara bonita. En el caso, por ejemplo, de los papás, la autoridad viene de Dios. Bueno, toda autoridad viene de Dios. La autoridad viene por ser el hecho de ser padre, de ser adulto, de ser el que cuida, el que protege, de ser el que provee todo al hijo. Y tiene ese derecho el papá de ser la autoridad. ¿Sí? Entonces, esta cuestión del tener el derecho de la autoridad, pues a veces se gana o se conquista. Por ejemplo, cuando hay la ley del más fuerte, el que es el más fuerte es el que domina y se van a hacer las reglas del que gana. Y si se dan cuenta, en todos los ámbitos esto es muy claro. En los partidos políticos, el que gana tiene el poder. Yo no sé si ustedes sepan, pero hay por ahí un diputadillo medio chafa que está promoviendo algo, y ustedes a lo mejor no lo saben. Este diputado está promoviendo, pásame mi celular, deje ahí por favor, está promoviendo una ley en donde cárcel a los papás que lleven a sus hijos a tratamiento para tratar el problema de la homosexualidad, y quitarle la patria potestad a los padres sobre los hijos. ¿Y qué pasa? Nosotros le hemos dado el poder a estos diputados. Le hemos dado el poder a personas que nos prometen las perlas de la Virgen y nos dan en toda la torre. Y es un ejemplo nada más, cuando se elige o se gana ese lugar y que desgraciadamente no hay esa autenticidad o esos valores en las personas. Desgraciadamente no lo hay. Entonces, esto nada más es un ejemplo de todo lo que implica precisamente el tener poder o el tener autoridad.
Hay un cuento que se llama Mafalda. Para los más chiquitos a lo mejor no lo conocen, pero para los más ruquitos, como yo comprenderé, crecimos a lo mejor con esos cuentitos de Mafalda. Y recuerdo una caricatura que decía, está peleándose Mafalda con su mamá, ¿y por qué te voy a hacer que no? Que es que te callas porque soy tu madre. Y dice Mafalda, pues yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Pues sí, tenemos el mismo tiempo, tú de ser mi madre y yo de ser tu hija, tenemos los mismos derechos. Obviamente no, ¿verdad? Pero esto de la autoridad también tiene que ver precisamente a quién le doy yo la autoridad. Cuando uno se enamora y le entrega el corazón a la persona que ama, le estás dando la autoridad para que haga contigo lo que quiera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque le confías tu corazón, le confías tu vida. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la otra nos separe. Le estás entregando todo y lo haces voluntariamente. Y luego se quejan. ¿Quién te dijo que te casaras? Pues yo. Entonces tú le estás entregando porque confías. Claro, todos fallamos, tú también has fallado en tu relación. No has sabido ser esa autoridad, no has sabido responder a esas necesidades y desgraciadamente esto pues conlleva que nuestra vida es un caos porque ya no sabemos, lo de haber dejado abajo, bueno, ni modo. Es un caos. Porque de repente le doy la autoridad a X persona o incluso le doy la autoridad al trabajo. ¿Cuántas personas después de que pierden el trabajo o son jubiladas o pensionadas sienten que ya no funcionan? Porque toda esa autoridad, toda esa confianza, toda esa protección se la dieron al trabajo o se la dieron al dinero o se la dieron a la apariencia o a los sentimientos. Y esto el ser humano lo hace por necesidad. Desgraciadamente, aquel que diga, no, es que yo tengo, todos nos apoyamos y necesitamos sentirnos protegidos o asegurados en algo. Los que lo hacen con el alcohol se sienten seguros con el alcohol. Claro, los destruye, pero de alguna manera le han dado la autoridad al alcohol para gobernarlos. Los que son adictos a la pornografía, los que son adictos a la droga, y así cada uno de nosotros vamos entregando nuestra confianza, vamos entregando nuestra vida, a veces a situaciones que supuestamente están por debajo de nosotros. ¿Cómo es posible que el ser humano se someta y ponga su confianza y todo y se gobierne por lo material? Personas que desgraciadamente lo más importante es el tener, o lo más importante es el poseer, o lo más importante es el placer. Entonces le damos esta autoridad. Y hoy estamos celebrando precisamente aquel que tiene toda la autoridad, pero no por su cara bonita, no porque nada más sea hijo de Dios, sino porque Él se lo ganó, porque fue el único que pudo vencer lo que tú y yo nunca hemos podido vencer: la muerte, el pecado. Él tiene toda la autoridad, pero Él no la impone. Él te la presenta, Él te la da para protegerte, para que a través de esta autoridad tú puedas actuar. Obviamente, cuando tú te sometes a una autoridad es porque estás de acuerdo, porque lo que Él te propone o lo que ya te propone, aunque pueda ser que no estés tanto, pero terminas por hacerlo porque es tu autoridad, tú lo escogiste. En este caso, el nombre de Jesús tiene poder, pero tiene poder porque Él, como hombre, viene a enseñarnos cómo vivir, viene a darnos esa libertad que muchos de nosotros andamos buscando en otras cosas. Muchos se quieren liberar de sus miedos, muchos se quieren liberar de sus traumas, muchos se quieren liberar incluso de relaciones tóxicas y no pueden. ¿Por qué? Porque a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu suegra, a lo mejor es tu madre, es tu hermano. Se quieren liberar y a veces piensan que la liberación es mandar todo el mundo a la fregada y ya soy libre, pero no es cierto. La verdadera libertad
viene de adentro. Aunque las otras personas tal vez nunca cambien, tú puedes ser liberado. Tú puedes experimentar el poder y la autoridad de Jesús en tu interior. Y esto es lo que verdaderamente hace falta. Todo lo demás que les he hablado de esa autoridad viene de afuera y depende de muchas circunstancias para que yo esté bien, y muchas veces estas circunstancias me van a hacer sentir bien, pero dura muy poco, es temporal. Cuando yo le doy la autoridad al nombre de Jesús, cuando yo le doy la autoridad al poder de Dios, Él va a empezar a gobernar, Él va a empezar a tomar mi alma, mi pensamiento, mi voluntad para guiarme. Pero yo tengo que estarle dando esa autoridad continuamente. A veces implica precisamente, antes de hacer algo, Señor, ¿qué quieres que haga? O cuando hago algo, hacerlo en nombre de aquel que yo sé que estoy sirviendo. Cuando yo sirvo, cuando yo amo, no es lo mismo hacerlo a mi nombre que hacerlo a nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando amo a alguien, lo hago a mi nombre, pero cuando lo hago en nombre de Jesús, también está lo que yo siento, pero es mucho más grande. Entonces imagínate aprender a amar a tu esposo, aprender a amar a tu esposa, aprender a amar a tus hijos en nombre de Dios, o sea, con el poder y la autoridad de Dios. Es increíble. Cuando una persona descubre este poder, pueden hacer lo que quieran. En serio, el mismo Jesús lo dijo: ustedes harán cosas más grandes, pero nos da miedo y no sabemos cómo hacerlo. Ustedes tienen en el nombre de Jesús y todo lo que esto implica, una autoridad y un poder hasta para expulsar demonios, sanar enfermos. Y no porque lo voy a hacer porque yo quiero. Pues esta señora está enferma, yo la voy a sanar. No funciona así. Yo quiero sanarla, pero el que tiene la autoridad es. Entonces yo lo hago en nombre de Jesús, y si es parte del momento en que Dios quiera que se sane, se va a sanar, y si no, Dios va a obrar en esa persona de una manera increíble para darle la fuerza y la paz. Desgraciadamente a veces nosotros lo único que buscamos es la sanación, cuando el Señor nos ofrece algo muchísimo más grande. Cuando nos quedamos solamente en la sanación, perdiendo de vista la salvación, no sirve de nada la sanación. Y ahí es donde mucha gente busca, es que aquí sanan, es que aquí se da esto. No, lo que el Señor te quiere y te ofrece es muchísimo más grande. Por eso, entender que al nombre de Jesús toda rodilla se doble el cielo y en la tierra. Es más, ¿qué significa el nombre de Jesús? Al nombre que se le ha dado al Mesías se le han dado dos nombres. El primer nombre se le llama Emmanuel. ¿Qué se llama? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Más que un nombre, es una función, es una esencia. El Mesías es el Dios con nosotros, o sea, Dios se hace hombre para estar con nosotros. Y el segundo nombre, y ahí es con el que el día de la circuncisión de Jesús se le puso ese nombre. ¿Qué significa Jesús? ¿Saben alguien lo que significa el nombre de Jesús? Dios salva. Dios con nosotros que viene a salvarnos. ¿Qué poder es el que Dios quiere ejercer en tu vida? De salvación. Si para salvarte es necesario sanarte, te lo va a dar. Pero si para salvarte no es necesario sanarte, te va a dar otra cosa. Lo que busca el Señor es tu salvación. Obviamente en este ámbito el Señor quiere lo mejor para nosotros. El problema es que lo que yo quiero a lo mejor no es lo que Dios quiere para mí. Y ahí es donde nos vamos a Isaías 55:8. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, cuando yo reconozco la autoridad de Dios, implica confianza. Cuando un niño no está en brazos de su madre, ¿se siente seguro? Hay un niño periodo
de aquí de mis vecinos de la papelería, el chiquito, Santiago. Es un hermoso niño, así que me dan ganas de comérmelo en una tortilla, un niño envuelto así, está cachetón y unas piernonotas. Me encanta verlo, pero no puedo cargarlo, porque en cuanto lo cargo, bueno, ya sé que estoy feo, ¿verdad? Pero en cuanto lo cargo, el niño me empieza a chillar y nada más va y abraza a su mamá. Entonces, cuando yo le doy esa autoridad a alguien, es porque me siento protegido. Me siento protegido. Y eso es lo que el Señor viene a darte. Una protección que te va a venir no de las cuestiones materiales, no de las cuestiones sentimentales, sino de tu interior. Y esta protección te va a hacer fuerte para que si tienes que sufrir por lo que tú quieras, físicamente, sentimentalmente, tengas la fuerza y la protección para seguir adelante. ¿No les gustaría tener eso? Más que, ay, que no sufran mis hijos, ay, que, porque eso también tienen algunas mamás, con todo respeto, hacen unos inútiles. Yo me doy cuenta, cuántas mujeres se quejan de los inútiles de sus maridos. No levanten las manos. ¿Y cuántas de ustedes mujeres tienen hijos varones? ¿Y cuántas de ustedes mujeres han hecho hijos inútiles que le van a hacer la vida de cuadritos a sus nueras y a sus nietos porque no supimos formar hombres? Desgraciadamente esto pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo no entiendo lo que significa el poder de Dios? Significa confianza en Él, pero me va a fortalecer para poder enfrentar lo que sea. Simplemente vean lo que hizo Jesús cuando Él experimentó todo ese proceso de su pasión, o mi Madre Santísima, que va a experimentar el dolor más grande. Oíamos hace unos días que Simeón le decía en una de las lecturas, y una espada atravesará tu alma. ¿Cuál es el dolor más grande que puede tener una mujer? La muerte de un hijo. Y María estaba protegida. Le dolió hasta el alma, pero estaba protegida. ¿Entienden la diferencia? La protección no es que no duela, no es que se va a hacer lo que tú quieres. Si se da lo que tú quieres es porque era parte de lo que tú necesitabas. Si no se da, pero Dios te va a proteger, Dios te va a dar esa fuerza, esa paz, ese amor, que incluso te va a dar lo más grande. Y lo dice el Evangelio de hoy, cuando Juan está dando testimonio, ¿sí? Y que ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué momento de la misa se dice eso? Hay un momento en donde el sacerdote levanta la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, y les dice, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita. ¿De qué te va a proteger? De todo aquello que pueda condenar tu alma, destrozarte. Pero como nosotros queremos proteger más aquello al cual le hemos dado ese poder, mi dinero, mi casa, mi trabajo, mi familia, ¿de qué te sirve proteger a tus hijos de todo lo que les pasa si su alma se condena? Y es que no tenemos esta visión. Estamos más angustiados y preocupados por lo que pueda pasarles en lo temporal que la condenación de su alma. Yo tengo la bendición de conocer madres, a todas madres, que han preferido renegar de su hijo que de Dios. Pues si tú no crees en el Dios, pues no me voy muy lejos, la mamá del padre Rayito, que un día el padre Rayito se le puso al brinco, pues yo no creo en tu Dios. Pues tú no crees, pues yo no creo en ti, fíjate, yo no tengo hijo, porque si tú no crees en mi Dios, a la fregada.
porque lo más importante es la protección que Dios da. Y unas mujeres, por no perder a sus hijos, les permiten tanta tontería. Es que cómo se va a ir, es que cómo lo voy a perder, es que qué tal si le pasa algo peor. Pues no estás cuidando lo más importante, la conciencia de que ese hijo, Dios lo está protegiendo, pero tú lo tienes que entregar a Dios. Y sobre todo, que se respete la autoridad de Dios en tu casa. Porque tú, ay, sí, es que yo le pido a Dios que me lo cuide, pero yo pregunto, ¿la autoridad de Dios se respeta en tu casa? Entonces no tienes cómo proteger a tu hijo. Porque aunque estés usando el nombre de Jesús, la autoridad de Dios no tiene efecto. ¿Por qué? Porque tú no le estás dando ese poder en ti. Tal vez tu hijo sea un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, inútil, ¿me estás oyendo? Pero si tú sí le das la autoridad a Dios, ese hijo se va a proteger y se va a salvar, aunque anda mal. Yo soy testigo de ello. Me ha tocado personas que han estado por morir y por alguna causa, motivo, razón, me toca llegar o llego a ver otra cosa y están ahí. Y digo, ¿cómo es posible que esta persona que a lo mejor andaba más perdido, y algunas veces interrogando a la persona, por ejemplo, voy a ver a un enfermo y ay padre, por favor, confiéseme. ¿Cuándo ya lo confieso? También en el hospital está grave. Y ya que le pregunto, le digo, oye, de casualidad tu mamá era devota de los viernes primeros de mes. Sí, padre, pero yo no creía en eso. Y esa madre que ya se murió, le ha conseguido a su hijo la mayor protección, la salvación de su alma. Es más, un testimonio muy bello que nos contaba ¿qué fue? La misa de fin de año de todos los sacerdotes. El señor arzobispo pidió a 3 sacerdotes que dieran su testimonio como sacerdotes. Pasó el padre Martín, de los Misioneros del Espíritu Santo, un padre de 90 años y bien fuerte, camina como si nada. El otro fue el padre Monarres, que está enfermito, y el otro fue el padre Pedro López, o Álvarez, Pedro López. Y dio un testimonio muy interesante. Fíjense lo que él dijo. Él, pues, en su juventud como sacerdote, pues, estoy hablando de los 40, 50, en donde, pues, no había sacerdotes. No había tantos sacerdotes y los lugares para llegar a donde estaba la gente, a veces el sacerdote no se aparecía en 8 años. El padre Pedro llegó a una comunidad donde, pues, las capillas o lugares estaban lejísimos. Entonces le dijeron al padre Pedro, oiga padre, no puede ir a mi comunidad porque tiene 8 años que no va un sacerdote. Ah, sí, ¿cómo no? Pues vengan por mí porque yo no sé cómo llegar. Dice que fueron 5 horas en carro, en camino normal. Otras horas en camino con hoyos. Otras más en caminos con puros hoyos más y luego pura brecha. El caso es que viaje fueron más de 5 horas, fueron como 6 o 7 horas en carro. Al llegar, bueno, pues va a ¿cómo se llama? A celebrar la misa y le dicen, padre, hay una enfermita que se quiere confesar. Dice, bueno, la confieso ahorita, luego celebro la misa y le llevo la comunión. Y dicho y hecho, ya. Y dice, ay padre, ¿no sabe usted lo que significa? Yo renegaba de Dios, yo cuestionaba a Dios, porque yo fui devota de los 9 meses, los viernes primeros de mes, que la promesa es que todos los devotos de los viernes primeros de mes del Sagrado Corazón no van a morir sin el auxilio de un sacerdote. Pues bueno, y incluso le dijo, padre, ¿sabe qué día es hoy? Le dice, no, pues es viernes primero. Pues lo confesó, celebró la misa y después le llevó la comunión y el padre se fue. A la hora, la señora había muerto, pero no sin la protección de su alma.
Yo pregunto, ¿qué es lo que quieren para sus seres queridos? ¿Qué es lo que quieres para ti? Desgraciadamente nuestras prioridades ahorita, tal vez para la mayoría, no tienen que ver con el alma. Tienen que ver con sus miedos, con sus necesidades, y yo lo entiendo, yo también lo tengo. Pero algo que también Dios me ha regalado, por ejemplo, mi papá nunca fue una persona religiosa. Iba a misa y todo, pero no fue así de muchos rezos ni nada. Pero mi abuela sí. Y el día que se estaba muriendo mi padre aquí en la casa, yo estaba por celebrar la misa en una de las capillas. Mi hermano me habla, me dice, mi papá se está yendo. Llegué a ver a mi viejo, ya estaba en las últimas, le di la unción, le di la absolución, le di la indulgencia plenaria. ¿Y a dónde mandé a mi papá? Al cielo. Yo pregunto, ¿qué protección quieres para ti y para tus seres queridos? La única condición es darle el poder a Dios en tu vida. Y que ese poder se respete. Significa que es la autoridad. Y lo que Dios me pide es ley. Y lo voy a hacer aunque me cueste. Y si yo le prometo algo a Dios, siempre y cuando sea algo razonable, porque luego le hacemos cada promesa medio loca, cumplirla. Porque le estoy dando la autoridad. Por eso Jesús lo dice, todo aquel que pida en mi nombre, Dios se lo concederá. Pero tiene que estar esa petición de acuerdo a la voluntad. Vamos a suponer esta hermanita, ¿cómo se llama usted? La que está en la segunda banca. No, en esta segunda banca, la que se hizo así. Por lo regular, la que voltea para la otra vez a la que le pregunto, ¿cómo se llama usted? No, la de acá. Silvia, ¿cuántos hijos tienes? 3. Imagínate, esto hacía mi mamá con nosotros. A veces nos mandaba a comprar pues en aquel tiempo estaba la panadería, estaba la verdulería, estaba la pollería, ¿no? Y tú mandas a tu hijo y le dices, oye, dile al señor de los pollos que te dé 2 pechugas y 2 piernas. Y pues va el hijo, dice mi mamá que por favor que le venda esto y esto, y que luego se lo paga. Ah, sí, ¿cómo no? Pues ya la conoce. Y un día llega tu hijo, dice mi mamá que si le puede prestar 1,000 pesos. Y pues dice, espérate, pues dice el señor, pues oye, yo no creo que tu mamá me pida. No, es que mi mamá lo dice, y tú no lo mandaste. Entonces no lleva tu autoridad verdadera. Entonces yo le puedo pedir a Dios algo, pero si no va de acuerdo a lo que Él quiere, no se me va a conceder. Yo le pido, porque eso es lo que el Señor dice, pidan y se les dará, pero si yo no pido de acuerdo a la autoridad y al poder protector de Dios, que es la protección de mi alma, la salvación de mi alma, la prioridad de Dios es que todos nos salvemos. La prioridad cuando tú mandabas a tu hijo es para que coma, pero tu hijo quería pedir es que se iba a ir a comprar unos juegos de video. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, por eso es importante entender el poder que Dios tiene y el poder que nosotros le damos a Dios. Si yo le doy ese poder, este poder me va a proteger. Algunas veces este poder que Dios me da o que Dios me protege, me da la autoridad para expulsar demonios, me da la autoridad para sanar enfermos, me da la autoridad para soportar lo que tengo que soportar. Pero si yo no estoy bajo esta autoridad, bajo este poder, pues voy a la guerra sin fusil. Quiero que mediten bien esto, porque si lo asimilan y lo entienden, todo lo que ustedes puedan enfrentar, lo van a hacer con el poder de Dios. Y si es la voluntad de Dios, hoy en este momento muchos de ustedes se van a sanar, siempre y cuando sea para la salvación de sus almas. Una vez un señor me dice, padre, pídale a Dios para que me sane. ¿Qué problema tiene? Tengo cirrosis. ¿Y para qué quiere estar? Se me ocurrió preguntarle, ¿para qué quiere estar sano? Para poder tomar más. Ah, no, pues sí. Yo pregunto,
A ver, levante la mano los que están enfermos. Hombre, esto no parece misa, parece yonque. ¿Ustedes le piden a Dios que los sane, sí o no? ¿Y se han preguntado para qué quieren estar sanos? No me contesten a mí, porque es fácil pedir. Ay, es que me duele mucho. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres estar sano? ¿Quieres estar sano para seguir con tu vida? ¿Qué clase de vida? Quieres estar sano, pero no quieres cambiar tu actitud. No quieres dejar tu vida de pecado. Pero es que yo le pedí a Dios que me sane. ¿Para qué quieres estar sano? Piensa bien. Y aunque tú le pidas, pues si no está en esa disposición de que el Señor te proteja, pues aunque tú le pidas la sanación, no te la va a dar. A mí me ha tocado, yo oro por la gente, y hay gente que se sana, hay gente que no se sana. ¿Por qué? No lo sé, yo no lo decido. Ay, pues esta me cae gorda, pues que no se sane. Ay, no, esta sí me cae bien, que se sane. No es algo que yo decido, es el poder de Dios el que lo hace, y es la voluntad de Dios el que actúa. Lo importante es no que te sane, sino si tú confías en esta autoridad de Dios sobre ti, para que lo que Él permita, no mande, lo que Él permita de eso que tú estás viviendo, Él pueda actuar en ti. Y esto yo lo he compartido estas últimas prédicas y pláticas que he dado sobre la voluntad de Dios. El poder más grande que existe es hacer la voluntad de Dios. Si tú vives en el reino de la divina voluntad, tienes el poder de Dios para hacer lo que sea. Lo que sea, óyelo, pero no es algo que tú decidas. ¿Por qué los santos, algunos, tenían el poder de hacer milagros? Porque vivían bajo la autoridad de Dios y podían romper leyes naturales. Por ejemplo, el Padre Pío podría estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y no es algo que decía, ay, pues voy a estar aquí, voy a estar en la tienda. Es algo que Dios en él actuaba, y de repente estaba en un lugar físicamente y al mismo tiempo estaba en otro lugar. O San Martín de Porres, que salía con una canastita de comida para darle a cientos de personas y seguía dando, y la canasta no se vaciaba, porque vivían bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Y así podemos hablar de miles de santos que tal vez si no hacían milagros, pero Dios actuaba a través de ellos de una manera increíble. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna, solamente que ellos decidieron estar bajo la protección de Dios. Todos los días tendríamos que hacer este acto de entrega. Señor, yo me someto a tu autoridad, o sea, yo me someto a tu divina voluntad. Quiero vivir en ella, y lo que venga, que sea bajo tu poder. Si hay, porque obviamente nos enfrentamos al pecado, nos enfrentamos a las realidades de otras personas que no creen en lo que nosotros creemos, que no viven de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos vivir, y vamos a ser víctimas del pecado de otros. Pero si yo tengo el poder de Dios, desde esa realidad que estoy viviendo, voy a poner el ejemplo de una mujer que es abandonada por su marido porque se fue con otra. Dios no quería eso, pero si yo vivo desde la autoridad de Dios, bajo la protección de Dios, voy a poder enfrentar esto. Y no solamente eso, voy a descubrir qué es lo que Dios me pide desde esa realidad, no lo que yo quiero o lo que yo siento. Por eso tengo una autoridad a quien obedecer. Pero si yo obedezco a mi corazón, le miento la madre. No, si me la haces, me la pagas, pues órale. Pues si tú me lo hiciste, yo también te lo hago. ¿Sí o no? O si no, pero te lo voy a estar cantando cada vez que puedo. Sí, pasaron ya 20 años, pero no se me olvida, no se me olvida. No, yo me someto a la autoridad, al poder, a la voluntad de Dios.
Por eso fíjense qué hermoso lo que nos dice San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. ¿Que practica la qué? ¿Qué significa ser santo? ¿Ustedes se han puesto a pensar qué significa ser santo? Hacer la voluntad de Dios. Una persona santa es porque vive bajo la autoridad y protección de Dios. Y él se somete a todo aunque le duela. ¿Quién ha sido la criatura más santa que ha existido? La Virgen María. Jesús no fue criatura. La Virgen María se sometió a todo, a Dios en todo, ¿sí o no? Hasta entregó a su Hijo. Le dijo, he aquí la esclava del Señor. ¿Qué quiere decir? Me estoy sometiendo a tu autoridad, a tu poder, aunque esto implique perderlo todo. Y María entregó a su Hijo en la cruz, porque ella estaba sometida y confiaba en el poder de Dios. Cuánta enseñanza y cuánto tenemos que meditar para poder crecer. Por eso dice, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. La mayor protección es el amor. Porque tú puedes cuidar a alguien, pero no lo amas. Pero al que amas, lo cuidas lo máximo. Si Dios te ama, no hay forma más grande de amar que la de Dios. Por eso dice, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. ¿Quién es el Hijo de Dios? El que se somete al poder y a la autoridad de Dios y vive bajo su divina voluntad. Si el mundo no nos reconoce, oye, pero ¿por qué tú no te diviertes como nosotros nos divertimos? Oye, ¿por qué tú no tienes relaciones sexuales como nosotros tenemos? Oye, ¿por qué tú no? Porque yo me someto a la autoridad de Dios. Entonces no eres reconocido. Ay, este es mojigato, este es un ratón de iglesia, este es una cucaracha de sacristía. Porque ahí se las da de muy santito. No reconocen la autoridad de Dios. Y obviamente, si no reconocen la autoridad de Dios, no van a reconocer lo que Dios te manda. Ser fiel a tu esposa, ser fiel a tu esposo. No lo reconocen. Oye, pues ¿qué tiene de malo? Pues si te gusta, no estás haciendo nada malo, ten relaciones. O no quieres tener a este hijo, pues abórtalo. ¿Cuál es el problema? Tú eres dueña de tu cuerpo. Una persona que vive bajo la autoridad de Dios sabe que tiene que defender el matrimonio y sabe que tiene que defender la vida de un no nacido. Por eso no es reconocido. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. Reconocerlo, someterse al poder y a la autoridad de Dios. Y fíjense, dice luego más adelante, hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. El que empieza a someterse a Dios gradualmente se va a parecer más a Dios, porque de eso se trata, que nosotros reflejemos a Dios mismo, y llegará un momento en que vamos a ser como Él. Obviamente se refiere ya en la esencia cuando estemos en su presencia, pero ya desde ahora tenemos que parecernos a Dios. Lo más cercano de Dios que hemos tenido es Jesús, el Dios que se hace hombre, el Emmanuel que viene a salvarnos. Jesús, Dios con nosotros, Jesús que nos salva, viene a salvarnos. Lo más cercano que tenemos es Jesús que viene a enseñarnos a someternos a la autoridad de su Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña a estar bajo la protección del Padre.
Él renuncia a su voluntad, renuncia a su confort, renuncia a su estar bien, renuncia a su propia vida, porque confía en el poder de su Padre. Y es lo que Jesús nos viene a enseñar. Él viene a liberarnos del pecado y de todo aquello que nos tiene atado. Dice, hermanos míos, ahora somos, súbale tantito por favor. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, ahí está, pero aún no se ha manifestado cómo seremos. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo. O sea, ¿cuál es nuestra meta? Vivir en la eternidad bajo la autoridad de Dios. Eso es lo que yo espero. ¿Qué es lo que tú esperas como cristiano? Pues yo espero que Dios me ayude, yo espero estar bien, yo espero, sí, está bien esto, pero tiene que haber algo más grande que todo lo que estás esperando aquí. Y si no es precisamente vivir en esa gracia de Dios, vivir bajo ese poder de Dios, no vamos a funcionar. Todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, o sea, procura vivir bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Jesucristo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Cuando yo peco, no me someto a Dios. Gracias a Dios tenemos el sacramento de la confesión y vuelvo a entrar aunque haya pecado. Y si saben que ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Pues hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita y nos presenta la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo. Por eso venimos a misa, para adorar a Dios y ponerlo como el centro de nuestra existencia. Y cuando dice San Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la protección que yo busco. Esa es la protección que yo quiero en mi vida. Que me quite todo aquello que me aparte de Él. Y eso es lo que yo deseo para ustedes. Por eso les predico. Para que ustedes deseen también vivir bajo la autoridad de este Dios. Has puesto muchos dioses en tu vida, a los cuales te has sometido. Y por eso, desgraciadamente, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero nunca es demasiado tarde. Aunque sea en los últimos momentos de tu vida, el Señor puede pedirte que lo aceptes como tu Señor. Se arrepiente de todos sus pecados. Sí, Padre, me estoy muriendo. Te da la absolución, te da la indulgencia. Y en ese momento la autoridad de Dios te lleva a la eternidad. Díganme, ¿qué otra autoridad, qué otro poder ha hecho tanto por ti y seguirá haciendo? Yo decido someterme, con todo y mis miserias y mis caídas, yo decido someterme al poder de Dios. Si ustedes también quieren hacerlo, pónganse de pie. Cierren sus ojos y vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo pido perdón, yo pido perdón, porque hasta ahora no he vivido porque hasta ahora no he vivido confiando en tu poder, confiando en tu poder, en tu autoridad. en tu autoridad. Solamente te he buscado Solamente te he buscado para que arregles, para que arregles, para que soluciones para que soluciones algunos problemas algunos problemas en mi vida, en mi vida, pero no para que yo me someta pero no para que yo me a someta tu autoridad, a tu autoridad, a tu protección. a tu protección. Aunque me he llamado católico, Aunque me he llamado católico, no he vivido bajo esa autoridad. no he vivido bajo esa autoridad. Pido perdón Pido perdón por todas estas mentiras, por todas estas mentiras, por todos estos engaños por todos estos engaños que yo he permitido, que yo he permitido, haciéndome creer
haciéndome creer que con algunos gestos que con algunos gestos o actos externos o actos externos te agrado a ti, Señor. te agrado a ti, Señor. Pero tú has venido Pero tú has venido a protegerme de a protegerme de todo aquello de todo aquello que pueda destruirme, que pueda destruir, empezando con mi alma. empezando con También te preocupa y te ocupa también te preocupa y te ocupa mi cuerpo mi cuerpo y mis cosas y materiales. mis cosas materiales. Pero yo le he dado la prioridad Pero yo no he dado la prioridad a lo material, a lo material, a mi cuerpo, a mi cuerpo, a mis sentimientos, a mis sentimientos, y he descuidado el alma. y he descuidado el alma. Primero tú te ocupas Primero tú te ocupas de mi alma de mi alma y después de toda la añadidura, y después de toda la añadidura, siempre y cuando siempre y cuando sea para mi salvación. sea para mi salvación. Señor Jesús, Señor Jesús, tú me dijiste, tú me dijiste, busca primero el reino de Dios busca primero el reino de Dios y su justicia, y su justicia, y todo lo demás y todo lo demás se me dará por añadidura. se me dará por añadidura. Hoy quiero empezar Hoy quiero empezar a vivir en tu autoridad, a vivir en tu autoridad, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, porque no se me ha dado otro nombre porque no se me ha dado otro nombre por el cual yo sea salvado, por el cual yo sea salvado, yo sea liberado yo sea liberado de toda atadura, de toda atadura, de toda enfermedad, de toda enfermedad, de todo ataque del demonio, de todo ataque del de demonio, todo vicio, de todo vicio, de toda tentación, de toda tentación, de todo pecado, de todo pecado, de todo aquello de todo que el aquello mismo demonio que el mismo demonio me ha puesto me ha puesto para atraparme. para atrapar. Tu nombre Tu nombre tiene poder tiene poder para liberarme, para liberarme, para sanarme. para sanar. Por eso, Señor Jesús, Por eso, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo desconozco yo desconozco toda otra autoridad toda otra autoridad que no venga de ti, que no venga de que ti, no me lleve a ti. que no me lleve a ti. Desconozco toda autoridad Desconozco toda autoridad que yo haya dado que yo haya dado a personas, a personas, lugares, lugares, cosas, cosas, a sentimientos, a sentimientos, a necesidades, a necesidad, a miedos, a miedo, a traumas, a trauma, a odios a odio y a todo aquello y a todo aquello que sea opuesto a Dios. que sea opuesto a Dios. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo toda dependencia toda dependencia que yo haya permitido, que yo haya permitido, todo vicio, todo vicio, toda actitud toda actitud que me esté sometiendo que me esté sometiendo y me aleje de la autoridad y que me aleje de la y autoridad del poder de Dios, y del poder de Dios, empezando con mis sentimientos empezando con mis sentimientos que muchas veces que muchas veces me han gobernado me han gobernado y me han hecho hacer, y me han hecho hacer, decir cosas decir cosas u omitir u omitir que no me permiten que no me permiten estar en gracia. estar en gracia. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, perdono a cada una de las personas perdono a cada una de las personas que me han dañado, que me han dañado, que me han traicionado, que me han traicionado, que me han ofendido, que me han ofendido, que han dañado a mi familia, que han dañado mi que han dañado mi reputación, que han dañado mi reputación, mis pertenencias, mis pertenencias, mi trabajo, mi trabajo, mi familia. mi familia. Yo les perdono Yo les perdono porque yo les di la autoridad porque yo les di la autoridad al atarme a ese sentimiento. al atarme ese sentimiento. Y muchas de mis acciones Y muchas de mis acciones fueron gobernadas fueron gobernadas por mi odio, por mi odio, por mi rencor, por mi rencor, por mi miedo, por mi miedo, por mi inseguridad. por mi inseguridad. Y no quiero seguir atado Y no quiero seguir atado a esta autoridad a esta autoridad que destruye que destruye y que mata. y que mata. Señor Jesús, Señor Jesús, perdono a mis padres, perdono a mis padres,
Perdono a mis hermanos. Perdono a mis hermanos. Perdono a mis abuelos. Perdono a mis abuelos. A mis tíos y a mis A primos. mis tíos y mis primos. A mis amigos A mis amigos. y a mis enemigos. Y a mis enemigos. A las personas A las personas. de las cuales me enamoré. De las cuales me enamoré. A las personas A las personas que que conscientemente conscientemente me han dañado me han dañado a lo largo de mi vida. a lo largo de mi vida. Quiero recibir tu protección. Quiero recibir tu protección. Por eso renuncio Por eso renuncio a estos sentimientos a estos sentimientos que yo he permitido que yo he permitido que crezcan que crezcan y que tomen fuerza en mí. y que Les perdono les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón porque yo también he dañado, porque yo también he he dañado, lastimado, he lastimado, he dañado he dañado con mis palabras, con mis palabras, con mis obras con mis obras y mis y omisiones. mis omisiones. Y he hecho que muchas Y personas he hecho que muchas personas fueran esclavas fueran esclavas de esta autoridad, de esta autoridad, de estos tiranos de estos tiranos que han destrozado sus vidas. que han destrozado El odio, el odio, el rencor, el rencor, el miedo, el miedo, el resentimiento el resentimiento que yo provoqué que yo provoqué por mis pecados por mis pecados y he dañado y he dañado a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, parejas sentimentales, parejas sentimentales, familia actual. familia actual. Yo les pido perdón Yo les pido perdón por todo este daño. por todo este daño Y yo me perdono y yo me perdono porque a pesar de que yo digo porque a pesar de que yo que digo creo en Dios, que creo en Dios, no le he dado el poder. no le he dado el poder Como mi Dios, como mi Dios, como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Por eso al nombre de Jesús, Por eso al nombre de Jesús yo me someto. yo me someto, Al nombre de Jesús, al nombre de Jesús yo acepto yo acepto su protección su protección de mi alma de mi alma y de todo aquello y de todo aquello que sea necesario que sea necesario para mi salvación. para mi salvación. Y también someto Y también a la autoridad de Jesús, a la autoridad de Jesús, a mi familia, a mi familia, aunque ellos no crean aunque ellos no creen y ellos no se sometan. y ellos no se someten. Pero al someterme yo, Pero al someterme, al abandonarme al abandonar a tu divino poder, a tu divino poder, a tu divina voluntad, a tu divina voluntad, mis seres queridos mis seres queridos sean protegidos sean y protegidos tengan la oportunidad y tengan la autoridad de arrepentirse de arrepentir y de salvarse. y de salvar, Porque no puedo gobernarlos porque no puedo gobernar en las áreas de sus vidas. en las áreas de su Me duele lo que hacen me duele lo que y puede que no esté de acuerdo, y puede de que no esté de acuerdo, pero ahora me interesa más pero ahora me interesa la salvación de sus almas. la salvación de sus almas. Por eso, Señor, Por eso, Señor, que al someterme a tu autoridad, al someterme a tu autoridad, sean ellos protegidos, sean ellos protegidos, para que sus almas no se condenen. para que sus almas no se condenen. Y ahora te entrego Y ahora te entrego mi cuerpo mi cuerpo que está dañado, que está dañado, cada célula cada célula de mi cuerpo, de mi cuerpo, empezando con el sistema nervioso, empezando con el sistema nervioso, cada neurona, cada neurona, cada sustancia cada sustancia que se produce en mi cerebro, que se produce en mis nervios, en mis nervios, que me ha llevado que me ha llevado a esta enfermedad, a esta enfermedad, a estos dolores de cabeza, a estos dolores de cabeza, a estos trastornos a mentales estos trastornos mentales y a toda enfermedad y a toda enfermedad de los nervios, de los nervios, por la autoridad de Jesús, por la autoridad de Jesús, por el poder de su santo nombre, por el poder de su santo nombre, sean regeneradas sean regenerados cada neurona, cada neurona, cada sustancia cada sustancia necesaria necesaria para el buen funcionamiento para el buen funcionamiento de todos mis nervios. de todos mis nervios. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora te entrego y ahora te entrego mi aparato cardiovascular,
mi aparato cardiovascular, mi corazón, mi corazón, mis arterias, mis arterias, mis arteriolas, mis arteriolas, mis venas, mis venas, mis venas más pequeñas, mis venas más pequeñas, esos vasos comunicantes esos vasos comunicantes que transmiten o que permiten que permiten que el oxígeno que el oxígeno y todas las sustancias y todas las sustancias lleguen a mi cuerpo, lleguen a mi cuerpo, toda enfermedad toda enfermedad en el corazón en el corazón y en el sistema circulatorio y en el sistema circulatorio sea sanado sea sanado por la autoridad por la autoridad y el poder del nombre de Jesús. del nombre de Jesús. Problemas con la presión arterial, Problemas con la presión arterial, con el músculo del corazón, con el músculo del corazón, con las venas con las venas y con las arterias y con las arterias sean sanadas. sean sanadas, Si están tapadas, si están tapadas, sean destapadas sean destapadas por la autoridad por la autoridad y el poder del santo nombre de Jesús. del santo nombre de Jesús. Y también Y también mi aparato respiratorio mi aparato respiratorio sea sanado sea sanado desde la nariz, desde la nariz, los cornetes nasales, los cornetes nasales, los senos paranasales, los senos paranasales, mi garganta, mi garganta, mi tráquea, mi tráquea, los bronquios, los bronquios, los bronquiolos, los bronquiolos, los alveolos, los alveolos, donde se produce donde se produce el intercambio de el oxígeno, intercambio de oxígeno, sean sanados. sean sanados. Si hay daño Si hay daño en cada una de estas partes, en cada una de estas partes, en este momento, en este momento, por la autoridad de Jesús, por la autoridad de Jesús, por el poder de su santo nombre, con el poder de su santo nombre, sea sanado, sean sanados, sea liberado sean liberados este aparato respiratorio, este aparato respiratorio, ya sea por infección, ya sea por infección, ya sea por insuficiencia respiratoria ya sea por insuficiencia o cualquier respiratoria, otra alteración. o cualquier otra alteración. En este momento En este momento yo me declaro yo me declaro sanado sanado y liberado. y liberado. También entrego También entrego a la autoridad de Dios a la autoridad de Dios mi aparato digestivo, mi aparato digestivo, desde la boca, desde la boca, los labios, los labios, los dientes, los dientes, la lengua, la lengua, las glándulas salivales, las glándulas salivales, el esófago, el esófago, el estómago, el estómago, intestino delgado, intestino delgado, intestino grueso, intestino recto, recto, ano, ano, hígado, hígado, páncreas, páncreas, vesícula vesícula y toda glándula, y toda glándula, toda sustancia toda sustancia que se produce que se produce en el aparato digestivo en el aparato digestivo y que esté dañado, y que esté dañado, ya sea con piedras, ya sea con con piedra inflamación, o inflamación, con úlcera, con úlceras, cirrosis hepática, cirrosis hepática, pancreatitis, pancreatitis, diabetes, diabetes, colesterol colesterol alto alto o cualquier otra enfermedad. o cualquier otra enfermedad. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, sea sanado, sea sanado, sea liberado. sea liberado. Y ahora entrego Y ahora entrego mi aparato reproductor, mi aparato reproductor, mi aparato urinario, mi aparato urinario, que se ha dañado que está dañado por el mal uso que le he dado, por el mal uso que le he dado, porque no lo he cuidado. porque no lo he cuidado. Cada parte de mi aparato reproductor, Cada parte de mi aparato reproductor, en este momento, en este momento, con la autoridad de Dios, con la autoridad de Dios, sea sanado. sea sanado. Aquí las mujeres piensen en sus ovarios, sus trompas, su útero, su vagina, sus óvulos, sus senos, todo lo que forma parte de su aparato reproductor, las que no pueden tener hijos, o las que les han dicho que tienen cáncer, que tienen dañado su aparato reproductor o sus riñones, su vejiga caída, los varones, impotencia, problemas de próstata, sus testículos, su pene, sus glándulas seminales, sus riñones, todas las partes de su aparato reproductor y de su aparato urinario.
Preséntenselo a Dios, a Jesús como la autoridad. Le pertenece a Él. Muchos a lo mejor no hemos sabido vivir una sexualidad sana y hemos mal usado nuestra sexualidad y hemos sido esclavos incluso de esa sexualidad malsana, pornografía, infidelidad, masturbación y tantas cuestiones, cuando Él es algo sagrado y maravilloso. Y muchas veces vivimos las consecuencias en enfermedades y daño. Por eso decimos: Señor Jesús, Señor Jesús, mi aparato urinario, mi aparato reproductor está sometido a tu autoridad, a tu poder, para que, si es tu divina voluntad, sea sanado por el poder de tu santo nombre. Cada célula, cada tejido sea sanado, sea liberado. Y te entrego, Señor, bajo tu autoridad y tu poder, todo mi sistema esquelético y cada músculo, cada tendón, cada articulación que forma parte de este cuerpo y que no he sabido cuidar. Está dañada mi espalda, mis hombros, codos, muñecas, dedos, cadera, rodillas, pies, músculos y tendones. A tu autoridad, Señor, se someten estos órganos para que sean sanados, para que sean liberados. Y te entrego, Señor, mi sistema endocrino, cada glándula, la tiroides, la paratiroides, el timo, glándulas suprarrenales y todas las demás glándulas y hormonas que hacen funcionar mi cuerpo y que también producen la defensa de mi cuerpo. En este momento, toda alteración en estas glándulas y en el funcionamiento de mi cuerpo están sometidos al poder de Dios, a la autoridad de Jesucristo. Porque yo me someto como persona y automáticamente todo mi cuerpo está sometido también al poder de Jesús. Y entrego mi piel, mi cabello, mis uñas y todo lo que forma parte de esta piel, que también la he dañado. Se somete a tu autoridad para que se sane y sea liberado. Señor Jesús, y cualquier autoridad que por ignorancia, por curiosidad o libre y voluntariamente yo haya dado a Satanás, a sus demonios, a través de actos ocultos, como la brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, masonería, gnosticismo y todo aquello opuesto a Dios y que forma parte de las trampas, de las mentiras de Satanás. Lo reprendo por el poder de Jesús, por la autoridad que tiene y que yo le reconozco. Someto a Satanás y todas sus obras para que no ejerzan ninguna autoridad, ningún poder
poder sobre mi persona, sobre mi persona, mi mente, mi mente, mi corazón, mi corazón, mi cuerpo mi cuerpo y mi alma, y mi alma, sobre mi familia, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi casa, mis mis pertenencias pertenencias y mi trabajo. y mi trabajo, Y lo mando a los pies y lo mando a los pies del sagrario del sagrado y de la cruz de mi Señor, y de la cruz de mi Señor, para que nunca más para que nunca más vuelva a tener autoridad vuelva a tener autoridad sobre mi persona, sobre mi persona, sobre mi alma sobre mi alma y mis seres queridos. y mis seres queridos. Me sello con la sangre de Cristo Me sello con la sangre de Cristo y me guardo en sus llagas y benditas. me guardo en sus llagas benditas. Y libre y voluntariamente Y libre y voluntariamente me someto me someto al poder al poder del Cordero de Dios, que quita el pecado que quita el pecado y salva mi alma. y salva mi alma. Amén. Amén. Cierren sus ojos, pongan sus manos en su corazón y agachen un poquito su cabeza. Padre del cielo, mira a este pueblo que hoy ha reconocido la autoridad de tu Hijo, que los he llevado a través de esta oración a hacer conciencia de todo lo que tú les has dado, pero que todo esto sin tu autoridad, sin la presencia de tu Hijo en nuestras vidas, se vuelve una anarquía, se vuelve un caos. Señor Jesús, este pueblo te ha reconocido con sus labios esa autoridad. Ahora te pido que también sea en su corazón, que sea, Señor, en cada acto de su vida, en cada momento, que no sean nada más palabras, sino que sea el inicio en cada uno de ellos y de mis hermanos a través de los medios, en ese sometimiento, en esa confianza, porque a tu nombre toda rodilla se dobla y nosotros nos doblamos ante tu autoridad. Y en esta autoridad que tú me has concedido, indigno siervo tuyo, bendigo, santifico y confirmo a este pueblo con todas las bendiciones que se han derramado y que den testimonio de tu poder y de tu gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A vivir bajo la autoridad del único Dios y veremos la gloria de Dios. ¿Vamos a enfrentar muchas situaciones? Sí, pero no es lo mismo enfrentarlo con nuestro poder, hacerlo en el nombre de Dios. Y veamos el modelo en María, nuestra Madre Santísima. Vivió bajo el poder de Dios y ella tuvo el poder para poder enfrentar todas las consecuencias de nuestros pecados y mantenerse firme. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a presentar nuestra ofrenda. Pongan sus manitas y yo bendigo sus trabajos. La ponen así. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. pasen a hacer su ofrenda.